la voz del Espíritu Santo. Y cuando quiero hablar de la voz del Espíritu Santo, es que tengo en mi mente una sana preocupación y santa preocupación. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta apostólica, escrita para los hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Pero tenía que ir a batalla en la vida. Entonces el apóstol Pablo, el escritor de la carta a los Hebreos, iba a decir Pablo, pero no hay un crédito para esta carta, sino la escritura nos hace pensar que es él. Pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y esta escritura hace una alerta. ¿Por qué? Cuando la familia hebrea salía de Egipto y venía a la tierra prometida, Dios habló con ellos de muchas maneras y en diferentes ocasiones. Pero ellos tuvieron la dificultad de observar la palabra, de aceptar la palabra, de creer la palabra y de obedecer la palabra. Por lo tanto, terminaron aquellos que no pudieron aceptar la palabra y creer en la palabra y obedecer la palabra, prostrados en el desierto. No llegaron a la tierra prometida por causa de la dureza de sus corazones. Entonces, aquí el apóstol llama la atención y la frase que me llama lo máximo es esta: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A partir de aquí, solo para recordar, nosotros no hemos cambiado de religión. Nosotros lo que hicimos fue tener conciencia de nuestra condición y relación con Dios. Y a partir de nuestra conversión verdadera a la palabra, al amor de Dios, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, familia de Dios. Por lo tanto, aquí lo que impera no es un título religioso de tal iglesia. No, es ser miembro del cuerpo de Cristo y saber que somos casa de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él habla no desde afuera, sino desde adentro. Tu espíritu, mi espíritu puede oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando se oye la voz del Espíritu Santo, la palabra de alerta es: no endurezca su corazón, sino que sepa aceptar, recibir, para no provocar a Dios en eso. Y de aquí tomo entonces la iniciativa de llevarte en el camino de conocer que la familia que sabe oír al Espíritu Santo, la familia que sabe oír al Espíritu Santo, hay unos pasos que son reales, que son visibles, que se pueden identificar. Lo primero es: hospeda la palabra de Dios en su casa y no causa tristeza al Espíritu Santo. Repito, hospeda la palabra de Dios en su casa y no causa tristeza al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Se fija que el cuidado apostólico es que no cometamos falta que llegue a contristar al Espíritu. Porque si Él está en nosotros y nos selló, y nosotros por diferentes razones cometemos faltas, errores, pecados que lo contristan, el que pierde somos nosotros. Y aquí la palabra es que no lo haga. Y yo digo que la familia que hospeda la palabra de Dios en su casa, ella vela, cuida para que no haya tristeza, no cause tristeza al Espíritu Santo. La palabra de Dios, ella está en casa a través de un grupo bíblico. Él está en casa a través de un devocional. Él está en casa cuando usted en familia se reúne. ¿Sabe? La iglesia, ella tiene una secuencia, una agenda de congregarse. Mañana, tarde o noche. El templo. Pero la verdadera iglesia no depende solo de estar en el templo, sino de cómo se activa
la palabra en su casa y cómo desde la casa hay un tiempo de oración, de meditación y hay un tiempo de adoración y de servir al Señor a partir de nuestra familia en núcleo familiar. Y esto es lo que quiero decir, que valoro, aplaudo y bendigo a todos los que son anfitriones y abrieron las puertas de su casa para hospedar la palabra del Señor. Usted es un bienaventurado. Y el apóstol, entonces, él hace ese llamado de que no entristezca al Espíritu solo. Es posible mantener una vida que agrada al Espíritu cuando nuestra casa hospeda su palabra. Ahora, en segundo lugar, esta familia sabe andar con diligencia. Dije que sabe andar con diligencia. Efesios 5:15, mirad pues con diligencias como andéis, no como necios, sino como sabios. Hice una pausa en la lectura cuando estaba preparando el mensaje para entender, pues en aquel entonces, que Pablo está diciendo a un grupo de personas que necesitaba ser alertado en su forma de conducirse y que las cosas que debían ser hechas por ellos en su andar, en su actuar, fuera con diligencia y no como necios. Este llamado está vigente también hoy. Muchas personas, en vez de usar la diligencia y en vez de usar la sabiduría, lo que hace es actuar como necios. Y por supuesto, esto trae consecuencias gravísimas y trae daños increíbles, pérdida irrecuperable. Debemos saber cuidarnos y todo lo que hagamos de forma que esté activada la sabiduría, esté activada la prudencia y esté activada la ciencia. Porque si hacemos así, actuamos como sabios y no como necios. En segundo lugar, dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Qué es lo que aprovecha? Bien el tiempo. Así que estamos hablando de administración del tiempo. El mayor patrimonio que una persona puede tener no es una casa o dinero en banco. Esto tiene su lugar, pero no es el más importante. El mayor patrimonio, el más importante, se llama tiempo. Y las personas que saben administrar bien el tiempo son personas ganadoras. Dije que son ganadoras y no tienen nada que reclamar. Pablo también a los Efesios dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando hablamos de los días que son malos, hay que otra vez recordar que en los días malos, ¿quién opera? Opera una generación que no conoce a Dios. Y la generación que no conoce a Dios es una generación feroz, es una generación veloz, es una generación cruel y es una generación creadora del mal. Si usted no sabe aprovechar correctamente el tiempo, entonces ellos te van a enlazar y te van a arrastrar y te van a hacer víctima o usar para que cumpla propósitos del mal. La idea aquí es que no permitamos, sino que tengamos la capacidad de redimir el tiempo. 3. Esta familia que hospeda la palabra de Dios y que sabe oír al Espíritu Santo, no se embriaga con los deleites del mundo, sino que más bien se llena del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cómo me encanta eso? ¿Qué fue lo que dije? Que se llena del Espíritu Santo. Y cuando hablo de embriaguez, estoy hablando de que el mundo, él es fascinante y él oferta y da todo para que la persona quede enlazado con las cosas que provocan placer, deleites. Pero cuando éstas llegan y combaten a la acción del Espíritu y quebranta principios y quebranta valores, está poniendo en riesgo la vida de la persona que se está dejando arrastrar por ello. Por eso la palabra profética y la palabra en el Antiguo Testamento era de alerta. Escuche la voz del Espíritu Santo, preste atención a lo que Él le dice, no endurezca su corazón. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, sigue la misma voz alertando. No permita que el mundo te embriague con sus deleites, sino más bien dale lugar y espacio
al Espíritu Santo. Quinto, habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En este caso, la familia que sabe oír la voz del Señor es una familia que sabe presentarse a Dios y en casa, con los suyos y aún con gente que se encuentra en el camino o que convive con nosotros en el trabajo, en los negocios y aún en la escuela o en la universidad. Nosotros marcamos la diferencia en el hablar, porque cuando hablamos está incluidos los salmos, está incluidos los himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo impresiona a las personas cuando lo que nosotros decimos va cargada de adoración, va cargada de palabras que construye, que edifica al que nos oye? Pero a partir de nuestra propia familia, qué bueno y qué importante es que nosotros sepamos hablar en casa con salmos. Esta familia, además, da siempre gracias a Dios por todo. Y aquí, cuando hablamos de dar siempre gracias a Dios por todo, es que, ¿será que existe motivo? Por supuesto que sí. Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros nos perdemos y no hacemos una cuantificación de las causas, los acontecimientos que nos lleva a agradecer a Dios. Déjame decirte que las personas que tienen esta disciplina, por lo menos, hace eso, un recuerdo de los acontecimientos positivos del día anterior y adora a Dios. O del mismo día en el cual terminamos en la tarde y noche y busca 3 o 4 acontecimientos que son positivos en la vida, logros, tareas terminadas, poder alcanzar un propósito, cerrar bien una compra, una venta o simplemente el trabajo que nos correspondió. Y el hecho de que haya terminado el día con salud, que hayamos salido a la calle, haber regresado en paz, sin accidente, sin tener nada que lamentar. ¿Usted no cree que hay motivo para levantar las manos y dar gracias a Dios? Usted agradece es a Dios, su casa, su familia. Y aquí todos ganan cuando pueden hacerlo. Segundo, la familia que sabe oír al Espíritu Santo sabe honrar sus autoridades. Y cuando hablamos de que sabe honrar sus autoridades, la primera es papá y es mamá. Yo tengo mi teléfono cargado de mensajes, de voces y escritos. También he recibido varias llamadas de personas que cariñosamente me están viendo como padre espiritual y me saludan y me hablan. Mis hijos, mis nietos igualmente se están expresando. Hasta mi esposa se expresa con cariño porque cree que yo tengo un lugar paterno, una autoridad paterna, cosa que agradecemos. Pero atención, esta actitud tiene que ser honesta. Tiene que ser una actitud donde sale del corazón de los hijos o de quien nos vea como autoridad. Porque es muy fácil hacer eso en un día y luego pasar por la faja el resto, sin tener en cuenta que este principio no es de un día en el año, es todo el tiempo. Entonces, el apóstol Pablo también a los Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ojo aquí, con promesa. Y está hablando de mandamiento, con promesa. Y cuando hay un mandamiento, para que se acepte, hay que también haber sujeción y obediencia. Ahora, este mandamiento con promesa acrecenta diciendo, para que te vaya bien y para que viva largos días sobre la tierra. Y comentaba en la primera reunión de que yo soy bendecido porque mis padres, papá y mamá, me crearon amando a Dios y conociendo el valor de su palabra. Los principios que me inculcaron fueron preciosos y por lo tanto en la niñez, en la adolescencia y aún en la juventud, una de las cosas que pude practicar fue honrarlos. Y sabes, soy un ganador. Hoy estoy en la edad que todos quisieran llegar como yo estoy llegando.
Y sabe lo que quiero decir, que esto que estoy leyendo es verdad. Es verdad, fue verdad de mi niñez, fue verdad en mi adolescencia, fue verdad en mi juventud, y es verdad hoy en esta edad de diamante, en la cual la palabra del Señor es vigente y se materializa de manera extraordinaria. Por lo tanto, hablo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que por acaso me están escuchando. Tú no pierdes cuando sabes honrar a tu padre y cuando puedes amar y honrar a tu madre. Ahí te enlazas con el mandamiento extraordinario, que es de que te irá bien todos los días de tu vida y vivirás muchos años sobre la tierra. Ahora, el segundo paso es honrar a los que trabajan a su favor. Esta es una expresión que nace en el hogar, que nace en la familia. Y aquí tenemos la primera Tesalonicense, Pablo hablando. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonesta. Y esta palabra de amonestar, de trabajar, de hacerlo, está pidiendo, reconózcalo. Él no quiere el mal para ti, Él quiere el bien. Y luego el verso 13, y que los tengáis en mucha estima. ¿Oíste eso? No dice cualquier estima, poca estima, sino mucha estima. Y esto es diferente de que en la casa, en la familia, se ataque, se ofenda a los que sirven a Dios y están puestos para atender a la familia de la fe, sino todo lo contrario. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¡Qué bendición! La palabra del Señor nos está mostrando que hay un camino para los que saben oír y atender la voz del Espíritu Santo. Tercero, la familia que sabe oír al Espíritu Santo sabe que el prójimo se ama y las cosas se usan. Hay una diferencia aquí. ¿Y a dónde está el prójimo más próximo nuestro? ¿En la calle? No. ¿En el trabajo? No. ¿Aún en la iglesia? No. El prójimo más próximo nuestro está en casa. Es el que está con nosotros en el cuarto, que está con nosotros en la mesa donde se come, en la sala donde nos sentamos, en la cocina donde se hace la comida. Es allí la familia. El prójimo más próximo nuestro son los miembros de nuestra familia. Y si eres un hombre y una mujer casada, pues el prójimo más próximo tuyo es tu cónyuge. Y partiendo de allí, entienda que es a él o a ella que se ama. A ella o a él no se usa. Se usa las cosas y a las personas se ama. Yo quiero creer que como hijos de Dios, que sabe oír la voz del Espíritu Santo, esto se cumplió. A donde cada quien vio a su prójimo y lo supo amar, como dijo Jesús en Marcos 12:31. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Uno no puede amar a otros más que lo que ama a sí. Pero si sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo no podemos amar al prójimo? Y aquí hay una grandeza extraordinaria que nos marca la diferencia como pueblo de Dios y como centro cristiano. Ustedes vieron que a su momento presentamos que estamos por allá en las barriadas, lugares a donde hay invasión, donde hay personas que están sufriendo. ¿Y cuál es la acción con estas personas después de haber sido fiel en casa? Usted no puede ser fiel allá en Afonso Gómez y no ser fiel en su casa. Usted no puede ser fiel allá con la gente que está en la calle, los habitantes de la calle, y luego ser usted diferente en su casa. No, primero comienza en casa y luego se extiende hasta donde sea posible. ¿Sí? Este es un trabajo de amor y es un trabajo a favor del prójimo. Y cuando uno hace eso, la palabra de Dios te va a llenar de promesas, en la cual dice que el que dará al pobre presta a Dios. Pero uno no puede dar al pobre sin verlo como su prójimo para que preste a Dios y que luego reciba de Dios una recompensa
que ni siquiera lo estamos buscando, y es importante hacerles saber, la iniciativa no es del que da, que Dios me dé. La iniciativa es de Dios, que dice, tú das, yo te doy. Gloria al Señor por esta tremenda palabra que nos pone alerta. Cuarto, y aquí cerramos el mensaje, la familia que sabe oír al Espíritu Santo inspira a las nuevas generaciones a valorar el matrimonio como una unión espiritual. Te llamo la atención a eso y quiero leer otra vez. La familia que sabe oír al Espíritu Santo inspira a las nuevas generaciones a valorar el matrimonio como una unión espiritual. De que el matrimonio no es una aventura loca. El matrimonio tiene una figura espiritual. Y Pablo lo pone en un nivel que me parece extraordinario que todo hombre y mujer lo conozca. Efesios 5, versículos 23 a 33. Ese texto lo usamos mucho cuando estamos haciendo ceremonias de matrimonio. Pero hoy no estoy haciendo ceremonia, pero estoy queriendo recordar a los que ya están casados y a recordar a los que están solteros que el matrimonio es una acción divina y tiene un sello espiritual. Mire cómo dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ojo, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, cuando el hombre escucha eso, dice, bien, aplauda. Sí, porque esto es lo que queremos, que ella se sujete. Pero ojo, no te quede ahí. Porque la palabra sigue, está hablando a la mujer en una fórmula muy importante que nos favorece a nosotros como hombres y maridos y esposos, pero luego dice, maridos, ella está hablando contigo, está hablando conmigo, amar a vuestras mujeres, no de cualquier manera, no en cualquier nivel, así como Cristo amó a la iglesia, téngalo. Sí. No es un amor que surge así a la loca, no, es como Cristo amó a la iglesia. Por eso dije que es una unión que tiene sentido espiritual y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. No es sacrificarla, es santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Y es importantísimo, porque muchas personas que están casadas no entienden para qué se casaron. O creen que el para qué es solo para cumplir una o dos funciones. No, señor, eso es toda una amplitud en la relación de pareja. Vamos a leer de nuevo el verso 26. Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Es hablando de Cristo con la iglesia. ¿Qué se entiende entonces? Que el hombre que ama a su mujer la va a cuidar y va a hacer todo lo que sea posible para que ella esté como le gusta que esté. ¿Y cómo gusta a usted, marido, esposo, que esté su esposa? ¿Cómo le gusta? Entonces esto hay que expresarlo, hay que decírselo. Y hay que promover un ambiente saludable para que se logre eso. Pero el versículo 27 nos sigue avanzando. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, no es a otros, sino a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La sugerencia entonces es que el marido debe cuidar a su esposa a este mismo nivel que Cristo está cuidando la iglesia. Y ahí es desde los pies hasta la cabeza, o desde la cabeza hasta los pies. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Cuando yo leí eso por allá, en los años X, pregunté, ¿pero por qué ordena que el hombre ame a la mujer?
Pero nunca dice en todos esos textos que leí que la mujer ame al hombre. Está como incompleto. Pero luego el Espíritu Santo me alerta. No está incompleto, sino que la naturaleza de la mujer que escogiste y que aceptó unirse contigo, el amor de ella no está en discusión. Entonces, si ella, por su propia naturaleza, cuando dice sí al matrimonio, está amando al hombre que está aceptando, esto no está en discusión. Mientras que en el hombre puede sí que esté en discusión. Y por eso el apóstol refuerza que el hombre debe amar. Y no amar de cualquier manera, sino como a sí mismo, a su mismo cuerpo. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué palabra tan extraordinaria? Y esto es lo que hace diferente la vida conyugal entre los que saben oír la voz del Espíritu Santo, los que tienen la palabra de Dios establecida en su casa y los que no. Porque querer llevar una vida de relación de pareja sin la gracia de Dios se vuelve algo pesado y difícil. Algunas personas cuando se rompe todo y se separa y uno les pregunta, ¿y ahora qué pasa? No, así es la vida. No, así no es la vida. Así lo provocaste. Así por no tener a Dios, por no incluir al Señor, por no disfrutar de la voz del Espíritu, por no fluir con la naturaleza divina, llegó el desastre. Pero si estás en el Señor y con el Señor, no es así. Ahora el apóstol dice, remata, es muy fuerte este Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, como también Cristo. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Oíste eso? La sustenta y la cuida. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una consejería familiar y había una crisis fuerte entre la pareja. Y yo escuché a uno y al otro. Y luego pregunté dentro de la conversación, ¿cómo era que él sustentaba la casa? ¿Cómo cuida la casa? Y ella lo miró y hizo silencio. Y luego después me miró otra vez y temperó la garganta. Y dijo, él me da un diario por día, en aquel entonces, de 10,000 pesos. Y con 10,000 pesos yo tengo que cumplir todo lo que se requiere en el día para la casa. Un diario. ¿Usted conoce personas que tienen ese hábito de dejar el diario con un valor que solo lo que permite es ir a la tienda, comprar media librita de cada cosa y luego venir corriendo para poder hacer lo que necesita la familia, los hijos o todos en casa? Y algunos cuando regresa quieren saber de los vueltos. No sé si estoy hablando con alguien. Ahí habrá alguien que me está escuchando. Porque ese es el texto de la palabra. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, una cosa es que uno deje un diario en esta fórmula porque no hay más. Es lo que hay. Otra cosa es cuando escuché y pregunté a él si había más. Él dijo sí. Sí, siempre hay más, pero eso es lo que hemos procurado dejar para que ella lo administre. Tacaño, sí, 1000 veces tacaño. Y la mujer ha hecho de todo para poder salir adelante con algo que no puede ser. A lo mejor estoy exagerando para algunos, pero no importa cómo usted piense. La palabra es, si oír la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón, sino que no provoques a Dios. Y el avivamiento no es solo saltar, gritar en el templo. No es solo tener una vida donde uno piensa que los demás nos ven como buenos religiosos. No. El avivamiento original es aquel que parte de la conducta de nuestra vida, de lo que nosotros somos. Por eso el matrimonio, el hogar, lleva un sello espiritual. Entonces el apóstol dice, como también Cristo
hizo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego Pablo se va cuando dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Claro, así que cuando nosotros nos unimos en pareja formando un matrimonio, estamos siendo unidos espiritualmente, así como Cristo se une con las iglesias. Y aquí vamos para el cierre del mensaje, en el punto 5. La familia que sabe oír el Espíritu Santo puede prosperar en todas las cosas que emprenda. Y cuando hablamos de emprender, la palabra que Pablo da a los tesalonicenses es maravillosa. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que lo hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aleluya. Esta palabra yo la tomo como una palabra que me ha ayudado desde mi juventud y luego desde el comienzo de mi vida matrimonial. Y quizás usted estará preguntando, bueno, pastor, ¿y usted cuánto tiempo lleva de matrimonio? Yo le digo, ¿a usted qué le importa? Sin embargo, yo le puedo decir, son 55 años formando y viviendo con la mujer que Dios me dio. Y en este paso de 55 años hemos visto que la bendición de Dios nos acompaña y poder decir, joven fui y me he envejecido. No, he llegado a ser un muchacho antiguo, ¿sí? No he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. Esto lo dijo el salmista. Pero fue él allá hace 3000 años. No, eso lo está diciendo hoy. Alguien que también, como el salmista, conoció a Dios desde su niñez, de su adolescencia, de su juventud y de esta edad maravillosa. Después de tener 55 años de matrimonio, formando hogar, trabajando con, puedo decir eso, quieres alcanzar lo mismo y que de nada tengas falta. Y si algún día algo te faltara, sabrás que es algo transitorio, muy transitorio, y que el Dios que fue Dios de promesa para tu vida en el pasado, es el Dios de promesa en el presente. Y Él lo hará cumplir su palabra a tu favor. Conclusión. Si oyeren oír la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis el corazón y proclame, soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Vivo en plenitud de obediencia. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios. Y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones. Las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria, sirviendo. Te creo, te creo, te creo, te creo, Señor. Cada mensaje que usted participa y recibe a través de este video es para bendecir tu vida, es para hacerte crecer en el Señor y, por supuesto, para que puedas fluir en Él como Él quiere. Si te gustó este video, entonces suscríbete y, si es posible, pase para otro.